Recordemos las ecuaciones de Maxwell en la materia. Eran las ecuaciones de Maxwell que tenían en cuenta el desplazamiento eléctrico y el campo H. Y lo que vamos a hacer es incorporar todo esto en la formulación electromagnética relativista que estuvimos viendo. La idea es reproducir esto. Cuando vimos la formulación relativista de la ecuación de Maxwell en el vacío, la teníamos en esta fórmula en términos del tensor electromagnético y el cuadrivector densidad de corriente. También en términos de un tensor electromagnético dual. La idea es hacer lo mismo con otros objetos, pero que nos devuelva la ecuación de Maxwell en la materia, todas las ecuaciones de Maxwell que recién vimos. Entonces recordemos, el desplazamiento eléctrico era epsilon 0 E más la polarización P. El campo H era 1 sobre mu 0 B menos la magnetización M. Y vamos a usar un tensor de mu nu en términos de D y de H, que simplemente es tomar el que teníamos, el F mu nu, y hacer el cambio de E por 1 sobre mu 0 epsilon 0 D y B directamente cambiarlo por H. Entonces lo que nos gustaría es una ecuación como esta, que la derivada de F mu nu de X nu es igual a mu 0 J mu. Entonces vamos a hacer una ecuación de ese estilo, donde tengamos d mu nu de X nu igual a, y ahora nos vamos a generar J mu, pero libre, porque en vez de tener la densidad de corriente común, tenemos la densidad de corriente libre. Esto es exactamente el cambio que hacíamos para cuando estábamos en la materia, donde quien va a ser J mu libre, este cuadrivector, tiene que ser, en vez de la densidad de carga de volumen, tenemos la densidad de carga de volumen libre, y después la densidad de corriente libre. Con esas modificaciones vamos a ver qué nos devuelve esta ecuación. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos de x nu de 0 nu? Es decir, ponemos mu igual a 0. Esto entonces tiene que ser de x1 de 0, perdón, empezamos con 0, no con 1, de 0, 0 más de x1 de 0, 1 más de x2 de 0, 2 más de x3 de 0, 3. Así que, ¿quién es de 0, 0? Es este que está acá, 0, así que ni lo ponemos. De 0, 1 va a ser c de x. De x1 es x, así que directamente ponemos eso. C de x más, esto va a ser d de y de 0, 2, que es c de y más d de z, c de z, que es lo que está acá. Esto se puede escribir como c divergencia de d. Más fácil. Ahora, esto sería el lado izquierdo. Esto. ¿Qué hay del lado derecho? Entonces, J0L, que es esta componente, C rho L. Así que nos está quedando una ecuación que es C divergencia de D igual a C rho L, pero los Cs los podemos cancelar. Así que esto es divergencia de D igual a rho L. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. Acá está con la notación F de free en inglés, pero es lo mismo, es el libre. Tenemos una de las ecuaciones de Maxwell en la materia. Vamos a ver qué pasa si ponemos ahora, en vez de mu igual a 0, mu igual a 1. Tendremos d de x nu de 1 nu, que esto es igual, es una suma según la notación de Einstein, d de x0 de
1, 0. Vamos a directamente ver quién es D 1, 0. Es menos C de X. Después va a venir D1, 1, que es 0, así que no ponemos nada. Luego tenemos D de X2, HZ, menos DX3, HI. Y ya directamente pongamos, esto va a ser DCT, este es DI y este es DZ. Esto que está acá va a ser la componente X de lo siguiente, 1 sobre C DDT menos C de X más rotor de H componente X. Esto es el lado izquierdo, porque del lado derecho también vamos a tener J1L, que eso es la componente X de JL, es decir, JLX. Así que nos queda la componente X de una ecuación vectorial. Específicamente, eso que tenemos ahí es la componente X de esta ecuación. Rotor de H igual JL más DDT. Por supuesto, no vamos a hacer la cuenta, pero las componentes 2, mu igual 2 y mu igual 3 nos van a dar respectivamente la componente y la componente z de la ecuación que vimos. Simplemente viendo lo que queda en d mu nu, y del otro lado vamos a tener la componente y después la componente z de JL. Entonces vamos a tener esta ecuación y esta ecuación solo con la fórmula que tenemos acá. Con las otras dos no hay problema porque son iguales a las ecuaciones de Maxwell en el vacío, estas dos. Por lo tanto, la otra ecuación va a alcanzar para obtener eso. Es decir, la ecuación homogénea de G mu nu igual 0. Nos referimos a esta otra porque las otras dos venían dadas por esto. Así que acá ponemos dx nu. Ahora, si bien no lo consideramos para las ecuaciones de Maxwell en la materia, uno puede generarse haciendo la misma transformación un tensor dual H mu nu, haciendo las mismas transformaciones, uno obtiene este H mu nu. Es el tensor dual en la materia construido desde este con esta transformación que la habíamos usado para el F mu nu para obtener el D mu nu. Nos queda así entonces el H mu nu.